madurez psicológica, a través de la racionalización de los acontecimientos y debido a las realizaciones de solidaridad que posibilitan la superación de las pruebas y de los sufrimientos, los cuales pasan entonces a tener un comportamiento filosófico dignificante, instrumentos de valoración de la vida, en lugar de ser castigos para la culpa que ya se oculta en su mundo interior. Damos la bienvenida a nuestro siguiente conferencista, Leonardo Machado Tavares, quien trae la conferencia Psicología Espírita para la Era Nueva. Leonardo Machado Tavares Leonardo Machado Tavares es médico psiquiatra, especialista en psicoterapia, magíster y doctor en neuropsiquiatría y ciencias del comportamiento por la UFPE, presidente de la Sociedad Pernambucana de Psiquiatría y profesor universitario con más de 30 publicaciones científicas. Espírita desde la infancia, con 26 años de labor ininterrumpida como conferencista en Brasil y en países como Inglaterra, Portugal, Suiza, Alemania, Austria y México. Autor de 7 libros espíritas y compositor de la Sinfonía del Átomo al Arcángel. Combina su compromiso académico con una intensa dedicación a la divulgación del espiritismo y al servicio en salud mental. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro gran invitado. Queridos hermanos, queridas hermanas de ideal espiritista, que nuestros benefactores puedan continuarnos bendiciendo. En primer lugar, me gustaría de agradecer mucho la paciencia de antemano y también su caridad, porque estuve todo el día de hoy escuchando las personas, los amigos espiritistas hablando tan bien su español y también su doctrina espírita con mucha propiedad. Y realmente me gustaría hablar con más corrección de español, pero intentaré, esforzaré para hablar solamente español, pero probablemente estaré algunas veces hablando un portuñol. Entonces, yo pido mucha caridad de los amigos conferencistas, de todos vosotros, pero realmente yo no me siento digno. Si pienso do ponto de vista íntimo, profundamente no me siento digno de afecto que yo recibí hoy, no solamente de ustedes que están encarnados, pero también de los desencarnados. Cuando yo llegué aquí, yo sentí una comitiva espiritual, tanto de espíritus que son familiares para mí, de la moción del camino, pero también otros espíritus que nunca había sentido. Entonces percibí lo afecto, lo cariño de esta espiritualidad
que es no solamente de la Colombia, porque aquí nosotros estamos en una conferencia colombiana do ponto de vista oficial, pero extraoficialmente estamos nosotros en una conferencia internacional, porque ha visto muchas personas que no son solamente de este lugar, pero también de toda la América. Por eso me siento realmente honrado y, embora profundamente no me sienta digno de este cariño, de este afecto, yo he aprendido que la gratitud nos convida a humildad. Y la humildad es saber o que é, nem demasiado, nem de mais e menos, nem mucho, nem pouco, saber aquilo que nosotros somos. Entonces, la humildad nos recomienda que nós podamos receber o carinho. Entonces, con mucha gratitud, yo recibo este cariño y dedico esta conferencia y todo que podré hablar para nuestro tío de Pablo. Realmente nuestro maestro Kardec tenía total razón cuando él ha percibido que existía una psicología dentro del espiritismo. Porque esto no es una moda, no es una cosa que hablamos a partir solamente de Juana de Ángeles. Pero desde el inicio de la codificación espírita, nosotros tenemos una visión de que existe sí un lado psicológico profundo dentro de la doctrina. Entonces, estaremos hablando sobre la psicología espírita para la nueva era. Pero especialmente yo gostaria de hablar específicamente no de psicología espírita como un todo, pero de la psicología espírita de Joana de Ángeles, o Juana de Ángeles, un portuñol con mucho gusto para nuestra benefactora. Pero antes de hablar de esto, me gustaría de hablar algunas consideraciones sobre el campo teórico. Entonces, yo percibí que todos vosotros saben mucho doctrina espírita, entonces como vosotros saben mucho, yo aquí iré un poquito a aprofundar algunos conceptos que están en la base de nuestra maravillosa doctrina. Porque todos los sistemas, todas las doctrinas profundas poseen estas tres características sólidas y que también están en armonía entre sí. Estas características nosotros podemos llamar de ontología, epistemología y metodología. Ontología dice respecto a la parte de filosofía que habla de la existencia o no del ser. ¿Existen los espíritus? ¿Dios existe o no? Esta pregunta sobre la existencia es sobre todo una pregunta ontológica. Y este sistema espiritismo tiene en su base una ontología. Pero además de preguntar sobre la ontología, necesitamos también construir algún tipo de conocimiento, algún tipo de raciocinio. Y este conocimiento, este enunciado, nosotros conseguimos construir con la epistemología. Episteme significa en griego conocimiento. Episteme, por tanto, logía o lo estudio de lo conocimiento. El libro, el diálogo más importante, más fundamental sobre la epistemología es justamente un diálogo de Platón en que Sócrates
hace una charla con un joven matemático llamado Teeteto, que es el nombre también de este diálogo platónico, Teeteto. En este libro nosotros tenemos una base de epistemología, no solamente epistemología espírita, no, epistemología como un campo de conocimiento da ciencia como un todo, epistemología. Entonces es necesario, es importante que en cuanto espiritistas, nosotros podamos pensar sobre: ¿existe alguna base? ¿Existe alguna lógica? ¿Existe una posibilidad de esta construcción, de este conocimiento? Kardec ha hecho mucho eso dentro de la codificación. Pero no solamente tenemos una ontología, no solamente tenemos una epistemología, pero también una metodología, un método. Por tanto, lo estudio de cómo iremos, por tanto, dar un diagnóstico. Por ejemplo, nosotros que estamos en la salud, como médicos y otras profesiones. Por ejemplo, como médico, es necesario que nós possamos hablar de un diagnóstico, de una diagnosis, que también es un termo que viene de Grecia. Entonces, este diagnóstico es como que una episteme, o sea, un conocimiento. Cuando yo coloco un nombre para una doença, para una enfermedad, este nombre es una episteme, es un conocimiento. La enfermedad en sí, la existencia o no de esta enfermedad, la existencia ontológica, si existe o no las enfermedades, es la ontología. Pero nosotros como médicos não nos quedamos filosofando sobre a ontologia da doença, da enfermidade. Por quê? Porque o paciente necessita de cuidado, a pessoa necessita de ajuda. Portanto, nos entregamos, nos dedicamos com mais força à construção do conhecimento com o diagnóstico. Portanto, a epistemologia em si. Pero como médico, nosotros necesitamos hacer un examen clínico, un examen con imagen, con neuroimagen, para poder dar un diagnóstico basado en una metodología, en un método. Entonces, ese método clínico que está por detrás de conocimiento diagnóstico es la metodología clínica. Pero nadie adianta yo saber el nombre del diagnóstico y no poder hacer algo para mi paciente. Entonces, todos sistemas, todas doutrinas que son profundas y que poseen estas tres características en armonía con una solidez, ellas necesitan también de una implicación práctica, por tanto, una praxis, do ponto de vista del término griego. Y esta praxis, que sería una práctica clínica, necesita de una base, de algunas condiciones, por tanto, de una ética. Entonces, los sistemas que son profundos poseen esas 5 características que dentro del espiritismo nosotros también tenemos. Una ontología, una epistemología, una metodología con una consecuencia para nuestra práctica diaria que es baseada, por tanto, en una ética, en un código moral. Y es sobre esto justamente que eu gostaria de falar, sobre espiritismo. O que é este sistema para podermos então chegar à psicologia espírita? Me gusta muito desta visão de um amigo, agora espiritual, André Luiz Peixinho, que é brasileiro.
André Luiz Peixinho era una mente brillante, es una mente muy inteligente. Y él hablaba que el espiritismo sería una cosmovisión. En cuanto médico, filósofo y psicólogo también, él tenía toda razón. Porque o que es una cosmovisión? Es una visión del todo. Y los griegos tenían muchas de esas cosmovisiones. Por ejemplo, cuando pensamos en lo estoicismo que ahora está naciendo en las personas, es una cosmovisión. Todas las escuelas del momento ahora, ¿llegó? Sí. Entonces, la Grecia antigua. Sí. Entonces, todas las escuelas de este periodo que llamamos de helenismo, que fuera después de Sócrates y Platón, después de Aristóteles, cuando Alejandro el Grande había dominado todo el mundo antiguo, las personas no pensaban más en una política externa, y sí en una política interna, o sea, sobre sí mismas, sobre el origen del sufrimiento, la posibilidad de felicidad. Y todas estas escuelas griegas, da cual estamos hablando de estoicismo, eran una cosmovisión. No eran solamente una filosofía especulativa, pero también tenía algunas prácticas diarias, como si fuera un ejercicio. Por ejemplo, un filósofo francés llamado Pierre Hadot ha escrito que la filosofía antigua es como que una filosofía para la alma, pero esta filosofía para la alma tenía una práctica, una praxis. Entonces teníamos meditaciones. Por ejemplo, un famoso estoico que fuera emperador de Roma, Marcos Aurelio. Nosotros tenemos conocimiento de sus diarios. Y sus diarios no eran un tratado de filosofía, ¿no? Eran como si fueran ejercicios para su alma, para su vida, basadas, por tanto, en estoicismo. Entonces, estas cosmovisiones del helenismo tenían una consecuencia práctica. Entonces, me gusta mucho de esta percepción de Peixinho sobre el espiritismo, una cosmovisión. Entonces, la parte, no está traducida, pero hay una parte del espiritismo que tiene una ontología, pero una ontología revelada. Y esta ontología revelada, está en portugués no slide, ¿sí? Esta ontología revelada es muy parecida con la ontología de las religiones, porque las religiones parten de algunos presupuestos que son, por tanto, revelaciones. Revelación no es una característica de filosofía, no es una característica de ciencia, es una característica de una religión. Entonces, si el espiritismo parte de la revelación que Dios es la inteligencia suprema, es la causa primera de todas las cosas, esto es una revelación. Por tanto, nuestra ontología es una ontología revelada. Por tanto, nosotros tenemos sí una característica de religión, pero no es una religión tradicional, porque a partir de esta revelación, Kardec ha traído una metodología y una construcción de lo conocimiento a partir de su epistemología. Es interesante porque en una conferencia de hoy hablóse mucho de Sócrates, de Platón, y esta
definición de Dios es muy parecida con la definición que Sócrates ha dicho sobre Dios en su tiempo. Dios es la inteligencia ordenadora, la inteligencia que coloca una orden. Y por eso los griegos tenían una visión de cosmos. Veamos, cosmética, ¿sabes cosmética en español? Sí. Okay. Entonces, cosmética tiene la misma origen griega de cosmos, porque coloca en ordenamiento nuestro cuerpo, nuestra estética. Pero la misma origen de cosmos está también en cosmología. ¿Por qué? Porque los griegos tenían una fixación, pero un gusto muy grande de la orden, de la simetría, ¿sabes? Entonces, cosmos. Entonces, Sócrates ha dicho esto, una inteligencia ordenadora, un cosmos. Pero es muy interesante porque hasta él, en Grecia antigua, los dioses tenían una característica humana. Tenían rabia, tenían envidia, eran intriguentos en portugués, gostaban de intriga también, cismas o chismas. Chismes. Todo el mundo sabe esto, ¿sí? Pero solamente los dioses de la Grecia antigua tenían esto. Entonces Sócrates hablaba así, que Dios no podría tener las mismas características isomórficas de los hombres, de las personas, tanto emocionales como también características físicas. Entonces, inteligencia es un concepto de abstracción y por tanto, pela primera vez, nosotros tendríamos un concepto abstracto sobre o que sería Dios. Y hace mucho sentido Sócrates ser dos iniciadores, dos benefactores que están por detrás de la codificación, porque es lo mismo, só que con una nueva ropa, una nueva ropaje. Utiliza también una metodología. Esta metodología tiene un carácter científico. Y este carácter científico también nos trae alguna característica de la Grecia antigua, porque além de los estoicos, también teníamos los escépticos. Y los escépticos griegos fueron aquellos que trajeron. Muito obrigado, Pedro. Trajeron las bases de la ciencia, la base de la ciencia de la observación y la experimentación, porque los escépticos o escépticos, que escéptico en griego significa ir na base, ir na raiz, ir en la profundidad. Y cuando nosotros vamos en la profundidad del conocimiento, nosotros nos quedamos en dudas. Y esa duda para los escépticos no era una cosa mala, pero una cosa natural. Entonces, ellos decían que los estoicos, por ejemplo, eran dogmáticos. La palabra dogma, la palabra dogmática, tal vez ha surgido pela primera vez a partir de esta pelea entre los escépticos y los estoicos, porque los estoicos hablaban una cosa, por ejemplo, que nuestra individualidad ela encerraba después de la muerte, porque nosotros nos juntaríamos en una forma de panteísmo, todos nos juntaríamos en un gran todo, y por tanto nuestra individualidad se perdería, se acabaría, se finalizaría.
E os escépticos falavam que eles não teriam, os estoicos não teriam como falar de isto. Então, dos escépticos gregos se chamava Sesto Empírico. Era também médico, além de filósofo. E esse Sesto Empírico lança as bases do empirismo, ou seja, a observação e a experimentação para podermos chegar àquilo que se repite a partir da natureza. Então, este método científico que Allan Kardec traz para o Espiritismo, com o nome de universalidade das enseñanzas de los espíritos, ou seja, observação e experimentação, pero não de natureza convencional, de uma natureza transcendental. Além disto, o Espiritismo constrói as suas conclusões de uma maneira filosófica, com epistemologia, uma epistemologia razonada. E esta epistemologia razonada também tem que ver com uma outra cosmovisão que chamava-se eclecticismo, de Cícero sobretudo, porque havia uma seguinte visão: já que as doutrinas filosóficas não conseguem chegar à verdade, o que é a verdade? É o que a Academia de Platão nos ha dicho, ou o Liceu de Aristóteles, ou a Estoa de los estoicos, ou os escépticos. Haviam tantas propostas sobre a verdade que, então, uma outra escola, que não fora bem uma escola, como se fora uma enciclopédia, como se fosse uma Wikipédia dos tempos atuais, junta tudo e vê aquilo que está, portanto, em comum, aquilo que tem em comum em las várias doutrinas que falam coisas diferentes. Por exemplo, quando Allan Kardec põe na base da doutrina espírita a reencarnação, de alguma forma é um dogma naquele momento, porque nem todos os espíritos falavam de reencarnação. Por exemplo, Arthur Conan Doyle não falava, ou melhor, os espíritos de Inglaterra não falavam de reencarnação. Alguns médios ingleses, escoceses, não creiam que a reencarnação fora uma verdade. Então, Allan Kardec não solamente cambia seu nome para um pseudônimo, para poder, digamos assim, trazer uma neutralidade para que as pessoas não trouxessem para o espiritismo sua credibilidade como professor Ivair, pero uma nova credibilidade. Não somente por isto, é como também se nosso maestro Kardec estuviera dando sua contribuição personal quando ele adopta este nome Allan Kardec, que teria sido um nome quando ele teria sido um druida. Então, também é uma forma de falar de reencarnação. Então, temos uma cosmovisão basada em uma ontologia que é revelada, por isso tem uma fase religiosa, que se utiliza de uma metodologia com uma característica científica da experimentação, da observação, pero também faz isto de uma forma filosófica, porque para alguns conhecimentos que a observação solamente e que a experimentação solamente não conseguiam chegar, Allan Kardec chega a partir da observação eclética de los libros, de las doutrinas que já tinham uma existência. Então, passando da parte da doutrina, pensando uma psicologia dentro do espiritismo. Por quê? Porque há uma psicologia espírita. Porque as questões ontológicas não são apenas sobre a natureza do universo.
de la vida y de la sociedad, sino también del ser. Cuando estas cuestiones ontológicas traen nosotros para dentro de nosotros, entonces tenemos una psicología. Las consecuencias prácticas también envolven una religiosidad, una práctica, una praxis y una ética. Pero no solamente esto, envolve una salud mental como siendo una centralidad para el desarrollo individual. Entonces, esas dos características, por tanto, nos traen una psicología espírita, nos traen toda una base científica, filosófica, ontológica, para podermos hablar de una psicología espírita. Esta psicología espírita es una psicología profunda, por causa de esto todo que estoy hablando. Es una psicología deísta, porque parte del presupuesto que existe Dios. No fica como, por ejemplo, Jung, muy bueno, pero es como que Dios tiene una existencia en nuestro inconsciente colectivo. Pero si Dios existe o no, Jung no adentra de esta cuestión. Pero en nuestro inconsciente Dios existe. Para nosotros que tenemos una psicología espírita, no se trata solamente de una existencia de nuestra mente, pero una existencia extramente, o sea, fuera de nosotros. Existe Dios porque tenemos una revelación muy clara, muy amplificada sobre esto. Por tanto, es una psicología del espíritu, que nos habla no solamente cómo tener felicidad en nuestra vida material, mas sobre todo, como habló nuestro amigo, una felicidad ampliada, una felicidad de nuestro espíritu. Por tanto, es una psicología transpersonal, porque nos lleva a los lugares ampliados, no solamente para nosotros, mas também para nosotros. Por isso, uma psicologia humanista. É também uma psicologia positiva, porque não se detém solamente nas questões de las problemáticas, pero também sobre las solucionáticas ou sobre las soluciones. Não solamente los problemas, pero também las soluciones. E, portanto, la esperança, todas essas coisas que a psicologia tradicional não se detém. É também uma psicologia existencialista, porque também habla desta existência, não somente de outra existência, depois ou ayer, pero é também uma psicologia integrativa. ¿Por quê? Porque Kardec nos ha dicho que necessitamos caminhar ao redor, cerca de la ciencia oficial. Entonces, una psicología espírita sería la parte del espiritismo, por tanto codificado por Allan Kardec, que se ocupa del estudio del ser. Podríamos traer esta definición. Pero el ser es de origen divina. El ser establece relaciones trascendentes con el todo, consigo mismo, con los otros, pero también con el universo. A través del fluido cósmico, a través de nuestro cuerpo etéreo, como Ernesto Bolzano muy bien habló, muy bien ha escrito en su libro Animismo o Espiritismo. Nosotros tenemos nuestro cuerpo somático, nuestro cuerpo, pero también tenemos nuestro cuerpo etéreo, nuestro cuerpo que guarda una relación muy aprofundada, muy íntima con nuestro cuerpo material, pero que transcende. Y el inconsciente, eso es una parte importante, el inconsciente es la parte principal desde el ser, que le permite establecer conexiones entre sus múltiples existencias. Alexandre Aksakov, un ruso, ha escrito en su libro Animismo y Espiritismo que si alguna cosa sobrevive
después de la muerte es justamente el inconsciente. Y este inconsciente del ser es que pone en relación con una existencia y otra. Y esto tiene total razón de ser cuando ampliamos la psicología inicial del espiritismo con la psicología más aprofundada de Joana de Ángeles. Y él entonces nos coloca la siguiente situación: este inconsciente colectivo que está en un inconsciente profundo dentro de nosotros es justamente esta puerta que nos conecta de una existencia para otra. Y por eso que a veces, naturalmente, algunas personas tienen una retrocognición, o sea, un recuerdo de otras existencias. ¿Por qué? Por cuenta de este inconsciente que es colectivo en esa perspectiva reencarnacionista que estamos hablando. Esto es muy importante para podermos así comprender totalmente la psicología espírita. También el ser es capaz de desarrollarse y alcanzar una perfección relativa. La realidad primordial y también la realidad final del ser es la unión de la salud con la felicidad. Y así como el espiritismo, la psicología espírita busca caminar junto a la ciencia y al pensamiento filosófico, aunque no se limite a ellos. Tal vez este sea el resumen de la psicología espírita. Entonces, tenemos total convicción de hablar que la psicología espírita no es una moda de los tiempos actuales, pero desde el inicio, porque Allan Kardec ha dicho todas esas cosas profundas, pero también en su revista espírita, el subtítulo, ¿entendieron? Solamente para ver si estaban ligados. Jornal de Estudos Psicológicos, periódico de estudos psicológicos. ¿Sabes? Entonces, Allan Kardec, cuando abrimos el libro de Gabriel Deslane, tal vez, probablemente el primero espírita de cuna. Cuna es verso, ¿sí? Una canción de cuna. Okay. Entonces, el primer espíritu de cuna probablemente fuera Gabriel Deslane, porque su madre era médium y ha ayudado a Allan Kardec en la codificación, y su padre era amigo de Allan Kardec. Entonces, Gabriel Deslane tiene un libro que dice así, la inmortalidad de la alma, o la alma es inmortal. Y también, nuevamente, este subtítulo es así, o estudios de psicología fisiológica sobre la luz de la doctrina espírita. Entonces, todos los primeros autores, incluyendo Aksakov también, en este libro, él ha dicho que el término psicología experimental también ha sido creado por estos estudiosos de los primeros tiempos. Todos ellos han percibido esta característica psicológica. Aunque existen algunos autores que estudian y proponen conceptos y enfoques en el campo de la psicología espírita, Joana de Ángeles posee una obra de excelencia a través del medium Divaldo Franco. Además, nosotros encontramos con toda certeza ella en la base de la construcción espiritual de la psicología en general y en la psicología espírita en particular.
Porque en siglo XIX no solamente espiritismo ha surgido, teosofía, antroposofía, el moderno espiritualismo, la psicología se desvinculaba de filosofía, las neurociencias empezaban a dar sus primeras concepciones con Broca y todos otros. Entonces, una gran cantidad de conocimiento ha surgido en aquel ciclo. Entonces, todos percibían, por ejemplo, este término inconsciente no fue un término creado originalmente, donada por Freud, no. Este término existía desde mucho tiempo. Tal vez la primera vez que este término fuera creado, o pelo menos la concepción, fuera con Plotino, que fuera un neoplatónico. Y Plotino ha influenciado a Agostinho de Hipona. Y percebamos, como hablaron también hoy, que Agostinho ha hablado sobre autoconocimiento. ¿Por qué? Porque él tuviera una influenciación de Plotino, de la filosofía de Plotino. Por tanto, de esta filosofía que hablaba sobre alguna fuerza inconsciente, alguna fuerza que está en nuestra intimidad. Pero me gustaría de colocar un destaque en la psicología espírita de esta benefactora, porque la psicología espírita de Joana de Ángeles consigue no solamente resgatar, pero también ampliar, aprofundar. Entonces, gostaria de traer estas concepciones gracias al advenimiento de la psicología espírita con Allan Kardec. Se recupera al ser humano del conflicto en que se hallaba, promoviéndolo a la condición de poseedor de valores preciosos que le corresponde desarrollar, aunque con esfuerzo de trabajo paciente y constante. El estudio transpersonal no pretende ser único, pero amplía los conceptos existentes, respeta su validez y busca desarrollar y ampliar las dimensiones de la naturaleza humana y su realidad intrínseca. Su potencial, por tanto, es imprevisible y el ser espiritual es inconmensurable en su estructura profunda. No final de las cuentas, esta psicología espírita que nos trae una visión cósmica de nosotros mismos y también del universo, de nuestra conexión unos con los otros, de nuestra conexión con el todo. Esta psicología nos ha hecho a mucho tiempo una invitación, no solamente para comparecermos a los congresos, pero también para transformarnos, cambiarnos a nuestra intimidad a través de las reencarnaciones, con paciencia, con resignación. Aquilo que no consigamos hacer una existencia, podremos hacer en la futura, pero si esperamos la futura existencia, no conseguiremos, como mucho bien habló nuestro amigo. Porque si esperamos el futuro, cuando el futuro llega, nosotros no estamos preparados, no tenemos las herramientas para podermos entonces hacer un cambio, por tanto un desarrollo, una ampliación de nuestra conciencia. Es sobre esto que la psicología espírita nos ha invitado, una ampliación de la conciencia. Y por esto que Castro Alves, un poeta brasileño, en su reencarnación ha muchas veces preguntado-se: Dios, oh Dios, ¿dónde tú estás que no me respondes? Y no consiguiendo encontrar las respuestas,
assim como os escépticos, assim como nós outros não encontramos em la relação, Ele volve depois da desencarnação através da mediunidade de Chico Xavier. E nos hablando sobre a evolução, responde a si mesmo que há mistérios que são peregrinos, em los mistérios dos destinos que nos hacen reencarnar. De la luz de los cielos, nosotros nacemos, múltiplas existências vivimos para a mesma luz volver. E buscamos aqui em la humanidade as verdades das verdades. E estamos sedientos de amor, pero em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos de la iniquidade e de dolor. É a luta bendita, é a luta sacrosanta, em que o espírito se agita em las tramas de evolução. É a oficina presa que forja a luz, forja a grandeza de sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas, em se cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. E a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou o espopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz. Porque tudo se desarrolla, tudo tiene uma evolução. Porque Deus é su Criador, nosotros somos su criação e o universo é su altar. É por isto que, às vezes, radiosos faróis esplendem dentro destas tinieblas que são mortais e suas úteis passagens nos traem imagens que ficam fijadas e que são perenais. É o sacrifício del Cristo com muita força, jamais visto em sacrifício de la cruz, que consegue sintetizar, que consegue resumir toda a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz, nenhum lápis consegue traduzir. É Sócrates com a cicuta, é César e ainda traindo a luta tirânico conquistador. É naquele momento o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta que ia ensinando os povos originais, os indígenas, os índios, aqueles que estavam aqui em início e que com tanto carinho puderam nos dar um abraço de recebimento e dar, portanto, para nossa consciência uma vinculação nova, uma vinculação mais límpida de nossa comunicação com Deus e com a natureza. É por isso que hoje e para sempre nós bendicemos aqueles que transmitem paz, aqueles que podem falar da luz, porque também eles um dia, no futuro, que não é muito longe, não é muito lejos, também não é muito cerca, que não vai demorar muito, mas também não é agora. Eles nos dizem
caminhar. Porque só o amor é a esperança que nós podemos conquistar. Portanto, queridos amigos espiritistas, queridos hermanos de ideal espiritista, venciendo las barreras de las comunicaciones racionales y adentrando en las comunicaciones de los mundos espirituales, possamos entonces hablar: Dios, yo no entiendo ainda tus misterios, pero un día estaré contigo, estaré en tus brazos, y ahí sí podré entender, podré comprender toda esa fuerza que estos primeros espíritas, que estos primeros cristianos puderam nos hablar y nos enseñar que caminemos, marchemos, caminhemos ao alcance de la luz, das tinieblas para a luz. Muchas gracias por su palabra.